Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en este despertar con Dios. Continuamos nuestra travesía de navegando a través de la Biblia. Hoy vamos a seguir nosotros estudiando el Nuevo Testamento. Esperamos que con estas cortas reflexiones usted pueda despertar un deseo especial por escudriñar la palabra. Continuaremos con el segundo evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio según San Marcos. Marcos, quien se le conoce como ese nombre, mas en realidad ese nombre no era su verdadero nombre, sino que era más bien su apellido. Se dice que era un ciudadano nacido en Roma, y que es por eso que ese evangelio está escrito de una manera diferente, porque está escrito para los gentiles. Marco, con su descendencia romana, era Juan Marcos, y su apellido de Marcos es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de San Marcos. Marcos cuenta con solo 16 capítulos. Es el evangelio más corto de los 4 evangelios y presenta a Jesús como siervo. Marco fue hijo de una mujer llamada María, donde se hacían reuniones de los primeros evangélicos o de los primeros personas que estudiaban la palabra. Marcos viajó y empezó a ser parte del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, pero al ver los peligros que traía consigo el viaje misionero, se apoderó de él un miedo y un temor que decidió regresarse. Y claro, es un sentimiento humano sentir esto, y es aquí donde nosotros debemos de ver cómo estos hombres de Dios eran humanos. Ellos tenían esos mismos temores, y al igual que ellos tenían esos temores, nosotros los vamos a tener, pero nosotros debemos de ser fieles al Señor y seguir y continuar el llamado que Dios nos hace de compartir la palabra. Y podemos ver cómo al apoderarse el temor de Marcos y a él regresarse, esto causó que Pablo dudara del llamado que Marcos tenía. Y cuando estaban listos para emprender el segundo viaje misionero, entonces Pablo dudó en que Marcos los acompañara. Mas Bernabé, quien había aprendido a tener un interés y un cariño especial por Marcos, decidió que era necesario darle otra oportunidad, y que entonces ellos irían por otro rumbo, y entonces ellos llevarían otro rumbo hacia Chipre. Y eso usted lo puede leer en Hechos 15 del 36 al 41. Podemos ver aquí cómo la palabra de Dios va cambiando el rumbo de la historia. Porque qué tal si Bernabé no hubiera sentido ese deseo de poder darle la oportunidad a Marcos. Entonces tal vez no habría el evangelio de San Marcos, no conoceríamos nosotros el evangelio tal como está escrito aquí. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar a ver qué es el evangelio de según San Marcos. Se considera que fue el primer evangelio que se escribió, probablemente entre los años 50 y 65 después de Cristo. La primera parte de Marcos describe los años que condujeron al ministerio público de Jesús, con atención especial en Juan el Bautista.
y eso lo puede ver en el capítulo 1. Después, el libro se enfoca en el ministerio de Jesús en Galilea, también en el capítulo 1 hasta el capítulo 6, seguido por el ministerio fuera de Galilea, en el capítulo 6 al 9, y un esfuerzo final dentro de Galilea en los últimos versículos del capítulo 9. Marcos también describe la continuación de la labor de Jesús en Judea y Parea, en el capítulo 10. Los acontecimientos que llevaron a su arresto, crucifixión y sepultura en el capítulo 11, y se enfoca en la resurrección en el capítulo 16. Marcos nos presenta a Jesús como un siervo en acción que responde de inmediato a la voluntad de su Padre, predicando, enseñando, sanando. Y podemos ver al Salvador ministrando las necesidades de los demás, aún hasta cuando Él llegó a la muerte. Después de la resurrección, lo vemos ya comisionando a sus seguidores para continuar su obra bajo su poder y convirtiéndolos en discípulos que siguen los pasos del siervo perfecto. El título en griego se dio a este libro fue Kata Markon, según San Marcos, y Hechos 12:2 se refiere al autor como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y puede encontrarlo también en Hechos 12:25, y es aquí donde podemos hacer referencia a cómo el apellido de Marcos es el que ellos usaban, y podemos ver cómo en otras partes de la Biblia hace referencia a esto. Se sabe muy poco acerca de Marcos, pero como les mencionaba, era una parte del ministerio de Pablo y de Bernabé. Él los acompañó a los viajes misioneros. Y Marcos es el evangelio más breve, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que fue el primer evangelio que se escribió. Otros escritores lo usaron como base para documentos. Mateo es un libro donde nosotros podemos ver que también hace referencia a este libro, y Lucas son evangelios paralelos, como ya habíamos hablado anteriormente, y podemos ver cómo ellos hablan casi de las mismas historias, pero con versiones diferentes. Podemos ver que la esencia del Evangelio de Marcos se aprecia en un solo versículo, que es el versículo de Marcos 10:45, que nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recuerde que es aquí donde nosotros debemos aprender que nosotros no estamos para andar nosotros siendo esas personas que se enaltecen, sino que debemos de tener humildad y debemos de ser servidores que ayuden a los demás y seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Indescriptible su amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste desde el mar, y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás.